Hola, mi nombre es Xavier Guerra y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las fases de estudio. También les estaré hablando sobre las fases de lectura, algunos errores que se cometen al leer y el método Robinson. Muy bien, iniciamos con la fase de estudio. Esta fase está estructurada en tres fases. Está la fase previa al estudio, está la fase de estudio propiamente dicha y en tercer lugar tenemos la fase posterior al estudio. La primera fase, que es la fase previa, en esta se espera que se adquieran hábitos de lectura. Se debe adecuar un espacio donde existan condiciones físicas y mentales propias para el estudio. Se debe planificar un tiempo de estudio donde se establezca un tiempo de descanso y se debe establecer metas para dar cumplimiento con las asignaciones. Muy bien, en la segunda fase tenemos la fase de estudio propiamente dicha. Se utilizan métodos ajustados a las fortalezas y debilidades del estudiante. Se realizan lecturas exploratorias y comprensivas. Se aplican técnicas de análisis y síntesis como subrayado, anotaciones marginales, esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, y también se incluye la toma de apuntes durante la clase de investigación para luego ser utilizados en el estudio. La tercera fase es la fase posterior al estudio. En esta se enfoca en la memorización y el repaso. El estudiante pone en práctica los principios de estudio y se utilizan recursos que faciliten la retención y memorización, así como técnicas mnemotécnicas que ayuden a recordar los contenidos estudiados. Muy bien, ahora estaremos viendo la fase de lectura. En esta fase está estructurada también en tres fases. Está la fase de prelectura o lectura exploratoria. Está la segunda fase, que es la lectura comprensiva, y está la tercera, que es una lectura crítica. En la primera fase de prelectura intervienen dos procesos, exploratorio y de indagación. También se captan los elementos más importantes y las palabras claves del texto. Se lee de forma superficial, se tiene una lectura rápida. Muy bien. Y también se toma en cuenta el título, el texto, el subtítulo, índice, ilustraciones, esquema, uso de negrillas y cursivas. La segunda fase es una lectura comprensiva. En esta fase actúan dos procesos, la comprensión y el análisis e interpretación. También se identifican las ideas principales, se busca el significado de las palabras desconocidas. Si el texto es extenso, se lee por partes. Muy bien, y también se utilizan técnicas de análisis. La tercera fase es la fase de lectura crítica y en esta se contextualiza al autor, se valora el texto teniendo en cuenta el tema predominante y se compara lo escrito con otros trabajos sobre el tema. Muy bien, estaremos viendo también ahora por acá algunos errores que se cometen al leer. Uno de los errores es la falta de atención o concentración. Otro de los errores es realizar una lectura palabra por palabra. También realizar lectura en voz alta, la subvocalización, tener movimientos corporales al momento de leer, también uno de los errores que se cometen. Algunas recomendaciones, bueno, tenemos no repetir en voz alta mientras se lee, no acompañar el texto con el lápiz o el dedo y reducir en mínimo los movimientos corporales. También se debe ejercitar la vista para poder tener una correcta lectura. Muy bien, vamos a estar viendo ahora el método Robinson. Acá tenemos el método Robinson, está estructurado de la siguiente manera. También tiene 5 fases. La primera es explorar, la segunda es preguntar, tercera leer, cuarta es recitar y quinto repasar. Muy bien, vemos aquí que en explorar vamos a ver algunos de los aspectos. Incluye la revisión del texto, títulos, subtítulos, ilustraciones. También se revisa el prólogo. Muy bien. En la segunda fase está preguntar. Se elaboran preguntas que puedan responder el texto en particular. Muy bien. La tercera fase es leer. En esta parte se comprende la lectura en sí como tal. Se presta atención a las palabras resaltadas. Muy bien.
se marcan las palabras que no se comprendan, se lee un tema completo. Muy bien. Vamos a ver acá ahora la cuarta fase, que es recitar. Si el material a la vista se recita en voz alta con sus propias palabras, los conceptos centrales, se escribe el contenido recordado. Muy bien. Y también por último acá tenemos la quinta fase, que es repasar. El repaso es una actividad fundamental para fijar el conocimiento, completar y ordenar los conceptos. Muchas gracias.